O CB Chantada perdeu na cancha do Chorizo Zamorano por 67-59 nun partido no que empezaron gañando e xogando con máis intensidade que o rival. Defendíamos lo que habíamos pedido y luego en ataque éramos agresivos y digamos que dominábamos un poco el tempo del partido y luego todo dependía un poco del acierto, que en ese momento pues fue relativamente alto. El segundo cuarto, pues con los típicos altibajos, a tener pocas rotaciones, fue algo parecido y también manejamos el ritmo del partido con acierto, con agresividad y seguramente pues nos fuimos 6 arriba, pero merecíamos ir quizás un poquito más adelante, más arriba. Parando, ya te digo, a sus otros dos jugadores americanos, los parábamos sin excesivos problemas. Y el segundo cuarto, pues comentamos que teníamos que mantener esa agresividad, no venirnos abajo, pasara lo que pasara, porque yo la sensación que daban es que, bueno, estaban jugando un partido muy relajado, sin la tensión competitiva que teníamos nosotros. Y ellos igualaron el partido ya de inicio y digamos que dominaron ellos el partido, en el sentido de que sin mucho ritmo, nosotros no fuimos capaces de meterle ritmo al partido, de ser agresivos, de mantener la intensidad de la primera parte y lo dejamos todo a tiros, a jugar lo más sencillo. Y en ese, pues ahí se igualó el partido y en el último cuarto pues tuvimos varios errores seguidos en tiros, en el tiro exterior. Ellos siguieron jugando de manera relajada, siguiendo pues jugando, digamos, con excesiva tranquilidad, que nosotros no los fuimos capaces de sacarlos de ahí y se fueron de 4 o 6 puntos, que al final significó la victoria de ellos. Da un poco de pena que un partido que realmente pudimos ganar o estaba en nuestra mano, o teníamos que ver qué pasaba si jugáramos con la agresividad ofensiva que tuvimos en la primera parte, en la segunda, pero no fuimos capaces. A falta de 2 xornadas, o CB está noveno con 7 vitorias. O adestrador non está preocupado pola permanencia, pero sí por xogar a un bo nivel os partidos que restan e rematar a Liga competindo ben. Estamos en función un poco de lo que hagan otros equipos o lo que hagamos nosotros. A mí realmente no me importa excesivamente, prácticamente nada, lo que hagan otros equipos. Si vamos a quedar entre los 3 terceros por la cola, cuartos o quintos, la cuestión es que no podemos no sacar el 100% de lo que tenemos nosotros. Otros partidos en los que pierdes que hay atrás, con muchas lesiones, haces un trabajo de 100% de tu capacidad, incluso un poquito más, y no te da para ganar y te quedas por pequeños detalles. Y en este partido creo que no sacamos ni el 80% de lo que teníamos y tenemos que sacar siempre el 100%. Lo que me preocupa es que el equipo sea capaz, después de 2 partidos en los que no fuimos capaces de jugar al 100% o optimizando todos nuestros recursos, que seamos capaces de hacerlo en el siguiente partido. Es lo único que me preocupa. Nos lo merecemos como equipo. Es un año muy complicado en el que hay muchas lesiones, semanas de entrenamiento muy duras, y no nos merecemos que las 2 últimas jornadas pues sean igual que estas 2 anteriores, en las que la sensación que te queda es que no fuiste capaz de sacar tu 100%. Y aunque sea difícil, ese es el objetivo, primero para este sábado. A vindeira xornada recibe o Mieres, terceiro clasificado con 14 vitorias. Es un equipo que está arriba, que tiene de todo, porque tiene plantilla de 16 jugadores y pues lo nuestro sería lo que acabo de comentar, que seamos capaces de sacar el 100% de nuestros recursos y que si ellos no vienen aquí a competir con el 100%, pues que eso juegue a nuestro favor y que no, si ellos dan el 70%, pues que nosotros nos pongamos al 70%, porque si ellos juegan al 70% y nosotros al 70% vamos a perder seguro. La cuestión es que nosotros juguemos al 100% de nuestras capacidades y luego si ellos se ponen a ese nivel, pues dependerá del acierto.